La mayor pérdida de dinero que tuve en una inversión fue de $5,000. Y lo peor de todo es que pude haberlo evitado. Es algo que me duele a la fecha, pero bueno, de los errores aprenden. Por eso en este video quiero comentarte cuáles son esos 3 errores comunes que cometemos al comenzar a invertir. Y quédate hasta el final del video porque te voy a comentar exactamente cómo es que perdí estos $5,000. Yo soy Luis Joaquia y bienvenidos a este canal. Aquí hablamos sobre finanzas personales e inversiones. Antes de continuar con el video, recordarles que en la descripción van a poder visualizar el link hacia nuestras redes sociales, hacia nuestra web, y también van a poder ver información sobre nuestros cursos en finanzas personales y bolsa de valores. En las inversiones es importante recordar lo que nos dice Warren Buffett. Regla número 1, no pierdas dinero, y regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Esto es muy importante tenerlo en claro por lo siguiente. Hace poco publicábamos en nuestra historia de Instagram un cuadro muy interesante que les voy a estar mostrando en pantalla. Ahí podemos visualizar cuál es el rendimiento que nosotros necesitamos obtener para volver a recuperar lo que hemos perdido. Y ahí podemos darnos cuenta de que si nosotros, por ejemplo, perdemos un 20% de nuestro capital, tendríamos que ganar un 25%. Si perdemos un 50%, tendríamos que ganar un 100%. Si perdemos un 95%, tendríamos que ganar un 1900%. Y si perdemos el 99% de nuestro capital, tendríamos que ganar un 9900% para volver al lugar desde el cual comenzamos. Recuerden que en nuestro Instagram pueden estar informados de datos muy interesantes que publicamos día a día. Aquí podemos visualizar la importancia de cuidar nuestro capital, porque mientras mayor porcentaje perdamos, vamos a tener que generar una rentabilidad mucho mayor para poder compensar esa pérdida y volver al comienzo. Por eso es muy importante recordar lo que nos dice Warren Buffett. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer error que tendemos a cometer cuando comenzamos a invertir, y eso es no analizar el riesgo y cegarnos por las rentabilidades. Muchas veces cuando, por ejemplo, comenzamos a invertir, lo primero que preguntamos es cuál es la rentabilidad que vamos a obtener. Entonces, si se te presentan 3 alternativas donde una te ofrece un 10% anual, otra un 20% anual y otra un 60% anual, es probable de que te inclines por la que te ofrece un 60% anual, porque en teoría te estaría ofreciendo una mayor ganancia. Y bueno, a quien no le gusta ganar más dinero. Sin embargo, lo que nosotros deberíamos de preguntarnos en primer lugar es el riesgo que conlleva la inversión que estamos eligiendo, y después recién la rentabilidad. Exactamente deberíamos hacer en este orden. Primero, deberíamos de preguntarnos cuál es el riesgo que conlleva este instrumento de inversión en el cual voy a colocar mi dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertimos, siempre pueden ocurrir determinadas situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Si yo decido invertir en un proyecto inmobiliario que va a dedicarse a vender departamentos, por ejemplo, entonces estamos hablando del sector construcción. Primero tenemos que comprender exactamente cómo es que funciona este sector. En el caso del sector construcción, por ejemplo, es un sector cíclico. ¿Qué quiere decir? Que acorde a cómo vaya la economía, también se puede ver impactado. Por ejemplo, si de repente viene una crisis económica, es poco probable que más personas quieran comprar un departamento. Entonces, si estamos en esa situación, significaría de que vamos a tener dificultades para poder vender ese departamento. Y muchas veces lo que se hace es reducir precios para poder, cuanto antes, poder vender. Entonces, este es un tipo de riesgo, por ejemplo, que existe en este sector. Otro podría ser, normalmente en las obras de construcción, siempre están expuestas a retrasos por determinadas razones. Pueden ser por permisos o de repente porque ocurrió algo, algún imprevisto, etc. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos dinero que necesitamos sí o sí al próximo año, y también cuando invertimos se nos dijo de que se nos iba a devolver el capital dentro de un año, puede darse el caso de que ocurra estos retrasos. Aquí lo que va a ocurrir es que no vas a tener la disponibilidad del dinero para cuando tú tenías previsto, y eso te podría generar algunos inconvenientes. Y así para cada tipo de inversión nosotros tenemos que analizar todos los riesgos al cual estamos expuestos, para que en este caso no nos sorprenda. Bien, una vez hecho eso, recién preguntamos sobre cuál es la rentabilidad que nos ofrece este instrumento de inversión. Obviamente lo que esperamos es que mientras el riesgo sea mayor,
tengamos también una ganancia mayor, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la tercera pregunta que debíamos de hacernos. Primero, ¿vale la pena asumir el riesgo que ya hemos analizado para justamente obtener la rentabilidad que se nos está ofreciendo? Por ejemplo, si tú quieres invertir en criptomonedas y tienes y después de haber hecho un estudio, una evaluación, ves que lo máximo que puedes ganar es un 20%, ¿valdría la pena arriesgar e invertir en criptomonedas para obtener ese 20% que tú estimas en un año, por ejemplo? De repente no, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo al cual estás expuesto con las criptomonedas es muy elevado, hay mucha volatilidad. Entonces, dependiendo de esto, de repente podrías encontrar otros instrumentos financieros con un menor riesgo y que te ofrezcan la misma rentabilidad. Por eso es muy importante hacernos estas 3 preguntas antes de colocar nuestro dinero en cualquier inversión. Ahora, en casos donde, por ejemplo, nosotros estemos comprometiendo un capital importante, incluso nos podría resultar más económico consultar a un especialista en el rubro en el cual nosotros queremos invertir, para que de esta forma nos absorba las dudas que tengamos y también para que nos dé a conocer sobre los riesgos al cuales estamos expuestos. Eso es lo que nos pasó muchas veces en las asesorías, donde clientes vienen con una determinada idea respecto a algún instrumento de inversión, sin embargo no tienen bien mapeados los riesgos. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es obviamente concientizar al cliente de los posibles riesgos al cuales va a estar expuesto, de tal forma de que no se sienta sorprendido. Por cierto, si están interesados en nuestras asesorías, en la descripción de este video ustedes pueden encontrar un link a través del cual van a poder contactarnos. Bien, ahora vamos a pasar al segundo error común: colocar todos los huevos en una misma cesta. Esto sobre todo cuando comenzamos a invertir, y más aún si no contamos con una guía o con un mentor. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, invertir es un proceso y vamos a ir aprendiendo a invertir mejor a medida que vayamos ganando experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú comienzas a invertir y decides colocar todo tu capital en una sola inversión? Tienes una mayor probabilidad de que, bueno, la inversión te salga mal y pierdas todo el capital que apostaste en una sola opción. Por eso es muy importante, cuando comenzamos a invertir, diversificar nuestras inversiones. Cuando uno va adquiriendo mayor experiencia e invirtiendo en determinados instrumentos, es ahí donde uno ya puede concentrar. ¿Cuál es la ventaja y desventaja, por ejemplo, de la concentración y de la diversificación? Estoy seguro que en algún momento lo han escuchado. Cuando nosotros concentramos nuestras inversiones, con concentrar por si acaso me refiero a colocar un buen porcentaje de nuestras inversiones en un solo instrumento, es que, por ejemplo, si tú tienes un portafolio y tienes un 30% de tu portafolio en una sola inversión, si esa inversión le va bien, tu portafolio en general va a tener un comportamiento mejor. Pero si le va mal, también te vas a ver afectado negativamente. Esa es la ventaja y desventaja de concentrar. Por otro lado, cuando tú estás diversificado, por ejemplo, tienes tus inversiones divididas en varias y tienes un 10% en un instrumento de inversión. Si esa inversión le va muy mal, tu portafolio no va a verse tan afectado. Pero por otro lado, si también a esa inversión le va muy bien, tu portafolio en general no va a verse tan beneficiado. Y esta es básicamente la diferencia entre ambas formas de gestionar el portafolio. Y obviamente lo que aquí debemos de buscar es un equilibrio. Mientras vayamos adquiriendo más experiencia en determinados instrumentos de inversión, podríamos tender más a concentrar. La concentración nos va a permitir incrementar nuestro capital. Obviamente una buena concentración con experiencia nos va a permitir incrementar el capital a una velocidad mucho mayor, y la diversificación nos va a permitir proteger el capital. Esto es algo a tener muy en cuenta. Lo bueno es que en la actualidad hay muchos medios para poder informarse sobre distintos instrumentos de inversión. Es muy distinto a hace, por ejemplo, 5 años. Actualmente podemos encontrar información de calidad en videos de YouTube, como por ejemplo en nuestro canal. Vamos a poder ver webs sobre instrumentos de inversión específico y mucho más. En mi caso, por ejemplo, he aprendido a invertir en determinados instrumentos de inversión por mi cuenta, investigando obviamente en diversas fuentes y también cometiendo esos ensayos de aprendizaje y error. Ahora, si ustedes quieren evitarse todo este proceso, también pueden, en este caso, acudir a especialistas para que les ahorre todo ese proceso de aprendizaje y les dé una opinión sobre, por ejemplo, algunos instrumentos de inversión y qué estrategia sería la adecuada para cada uno de ustedes.
En nuestro caso tenemos, recuerden, programas de finanzas personales donde vemos todo este proceso de distribución o de asignación de activos. Si están interesados, van a poder verlo en la descripción del video. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora pasemos al tercer error común que cometemos al comenzar a invertir. Y ese es endeudarnos para invertir. Muchas veces, bueno, en este caso incluso en la comunidad que nos sigue, siempre ha habido esta duda, ¿no? ¿Vale la pena endeudarme para invertir en algo? Personalmente soy de la opinión de que no, y sobre todo si recién estás comenzando a invertir. ¿Por qué? Porque recuerda que una deuda es una obligación. Cuando tú te prestas dinero del banco, por ejemplo, tú tienes que pagar sí o sí tus cuotas mes tras mes. Independientemente de lo que pase, tú tienes que cumplir con ese calendario de pago que establecieron. En cambio, en una inversión, si bien es cierto, hay inversiones de renta fija donde, por ejemplo, te pueden asegurar un pago mensual, trimestral o anual, etc. Sin embargo, puede darse el riesgo de que no se cumpla. Entonces, la pregunta es, si por ejemplo tú invertiste en un instrumento que te pagaba de forma mensual y durante 2 meses no te pagan, ¿cómo tú vas a cubrir las cuotas que tienes pendiente por la deuda que has adquirido? ¿Te das cuenta? Si en este caso no cubres la deuda que tienes vigente, lo que va a venir sobre ti son los intereses. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, es muy importante solamente invertir dinero, que en este caso no lo vayas a necesitar con urgencia y que no sea proveniente de préstamos. Ahora, ¿eso significa que endeudarse para invertir está mal? No. De hecho, en este caso, por ejemplo, personalmente tengo deuda para invertir, sí, pero hay que hacer una planificación para todo esto. He tenido clientes que muchas veces se me acercan y me preguntan, por ejemplo, si es conveniente o no endeudarse para comprar un departamento y después venderlo. Esto obviamente va a depender, y para esto siempre hacemos un análisis, por ejemplo, de cuánto es lo que el cliente tendría que desembolsar mes tras mes para que sea consciente de si es capaz de cubrir esos flujos que va a tener que pagar. Si por ejemplo en este caso el inmueble que él compró y lo quiere alquilar, en este caso no consigue inquilinos. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta para justamente determinar si endeudarse es una buena opción o no, porque el apalancamiento de por sí te puede ayudar bastante, pero también si lo aplicas de forma incorrecta te puede hundir. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y bien, para ya ir culminando con el video, en este caso personalmente yo perdí esos $5,000 invirtiendo en una startup. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Bueno, es una startup que tenía un proyecto que, bueno, sonaba bonito, pero cuando yo analicé ese proyecto, no voy a dar detalles de la empresa ni del producto, en algún momento de repente lo haga. En este caso, el producto que ellos brindaban, bueno, había leído el proyecto y todo eso. Sin embargo, el producto que ellos pretendían crear y que, bueno, ya estaba en creación y todo eso, no tenía esa facilidad para escalar, no era algo escalable, ¿ok? A pesar de que yo sabía dentro de mí eso, decidí invertir justamente por las rentabilidades que ellos habían estimado que podrían obtener. En este caso cometí el primer error, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasó? Bueno, no se llegó a dar tal como lo había previsto, era complicado escalar y encima vino la pandemia y bueno, ahí fue todo un problemón y prácticamente perdí todo eso. Pero es muy importante analizar muy bien antes de colocar nuestro dinero en cualquier instrumento de inversión. Espero que este contenido te haya sido de utilidad y te ahorren esos errores comunes. Conmigo será hasta aquí, nos vemos en un próximo video.